A ver, en el universo de Dragon Ball hay personajes que van y vienen, eso lo sabemos todos. Pero sinceramente pocos han generado tanto misterio como una ladrona con un estornudo, digamos que muy particular. Hoy vamos a desentrañar uno de los grandes enigmas del anime. Es que la pregunta es esa, ¿no? Lance era una pieza clave en los primeros días, estaba siempre ahí y de repente, ¡puf!, desapareció. ¿Cómo es posible que un personaje tan presente se esfumara sin más justo al empezar Dragon Ball Z? Pues mira, durante décadas la respuesta que ha aceptado casi todo el mundo ha sido esa, un simple descuido de su creador. Pero si rascamos un poquito la superficie y seguimos las pistas, la historia que sale a la luz es, bueno, es mucho más compleja y, la verdad, mucho más fascinante. Venga, pues vamos al lío. Para empezar, vamos a recordar exactamente de quién estamos hablando y por qué su ausencia fue, y sigue siendo, tan sonada. La idea del personaje era brillante y muy sencilla a la vez. Apareció muy pronto en la historia original, tanto en el manga como en el anime. Goku y Krillin la encuentran mientras buscaban, bueno, una acompañante para el maestro Roshi. Y es que su gancho era brutal. Con un simple estornudo pasaba de ser esta chica de pelo azul toda dulce e inofensiva a una criminal de pelo rubio, con un genio de 1000 demonios y una metralleta en la mano. Y lo mejor de todo, lo que hacía la gracia, es que ninguna de las dos se acordaba de lo que hacía la otra. El caso es que se integró de maravilla en el grupo, sobre todo por ese flechazo que tuvo con Ten Shin Han. Era un personaje secundario, sí, pero vamos, que salía constantemente. Y justo cuando la historia da el gran salto a Dragon Ball Z, con la llegada de los Saiyans, Lance, sin más, se va. Vale, entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? Durante años, la respuesta más famosa, la que todo el mundo daba por buena, vino del mismísimo creador, Akira Toriyama. Y esa respuesta, claro, se convirtió en ley. Y aquí la tenemos, la famosa frase que lo empezó todo. En una entrevista ya por 2003, Toriyama suelta esto. Y claro, esta frase corrió como la pólvora entre los fans. Parecía una confesión en toda regla, la explicación definitiva y final. Uno pensaría, listo, el propio creador lo admite, caso cerrado, ¿no? Pues no, no exactamente. Porque cuando dejamos de lado esa única declaración y empezamos a mirar lo que se publicó, lo que se dibujó y lo que se dijo en otros momentos, la famosa leyenda del olvido empieza a hacer aguas por todas partes. Venga, pues vamos a tirar del hilo a seguir el rastro de las pruebas, porque lo que encontramos construye una historia completamente distinta. Y los hechos, la verdad, son bastante reveladores. Fijaos bien en esta cronología, que es clave. Su última aparición en el manga fue en el capítulo 194. Y ojo, solo 2 capítulos después, que eso son 2 semanas en tiempo de publicación, Krillin explica tranquilamente que se ha ido a buscar a Ten Shin Han. O sea, no hubo un gran vacío ni un misterio. Su salida se justificó casi al momento. Pero es que la cosa no queda ahí. Toriyama siguió pensando en ella, sugirió escenas para el anime sobre su búsqueda e incluso la dibujó en un pequeño cómic especial un par de años después, todavía persiguiendo a su amor. Esto no parece lo que hace alguien que se ha olvidado por completo de un personaje, ¿verdad? Es más, si nos ponemos a mirar el resto de sus comentarios a lo largo de las décadas, al margen de esa famosa cita de 2003, lo que vemos es una historia increíblemente coherente. Mirad esto, es de 1996. Años antes de la entrevista del olvido. En una guía oficial, Toriyama dio esta explicación. Es exactamente la misma que se dio en el manga. Launch se fue detrás de Ten Shin Han. Simple, directo y coherente. Y lo más fuerte es que 10 años después de decir que se había olvidado, en 2013 no solo repite la historia sino que la amplía. Nos cuenta que Launch al final lo encontró, pero que la cosa no funcionó por sus estilos de vida tan distintos. La historia no solo era consistente, sino que iba evolucionando con el tiempo. Vamos, que las pruebas son apabullantes, una y otra vez. Cada vez que le preguntaban, la respuesta era la misma. Había una explicación oficial, que se repitió y hasta se amplió a lo largo de más de 20 años. La idea de que simplemente se olvidó de ella choca de frente con sus propias palabras. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo casamos la leyenda del olvido con todas estas pruebas? Pues la respuesta nos da una visión fascinante de cómo funciona la mente de un creador y de las malas pasadas que puede jugar la memoria. Y aquí está la madre del cordero, la clave de todo. Toriyama no se olvidó del personaje en el momento en que estaba escribiendo la historia. Lo que realmente parece que pasó es que 15 años después se olvidó de que tenía un plan para ella desde el principio. Su memoria, en esa entrevista de 2003, fue imprecisa, y esa simple imprecisión creó un mito que ha durado décadas. Y bueno, a todo esto hay que sumar otros factores que seguramente influyeron en la decisión original de apartarla.
La posible confusión visual con los Super Saiyans es una teoría muy popular y, seamos sinceros, con la escala de poder disparándose a niveles cósmicos, un personaje como Lunch encajaba cada vez menos en esas batallas intergalácticas. Es que es una ironía tremenda, si lo pensamos. El propio Akira Toriyama, el único que conocía la historia real porque fue él quien la escribió, fue la misma persona que con una sola frase fruto de un mal recuerdo generó la leyenda que ha ocultado esa verdad durante años. Así que al final, la pregunta cambia por completo. Las pruebas demuestran que no se olvidó de ella cuando importaba durante la creación de la historia. El verdadero misterio es cómo, años después, pudo olvidar su propia y coherente explicación. Una lección fascinante sobre la memoria, el proceso creativo y, sobre todo, cómo nacen las leyendas.